Buenas noches, chicos. Mi grupo, conformado por William Santiago Bernal, Juan Esteban Orjuela y quien les habla, Andrés Felipe Arias, vamos a entrar a explicarles el tema de la medición de la reforma agraria. Para poder abordar este tema, tenemos que considerar una serie de factores muy importantes, como lo es la distribución de las mismas, la ubicación geográfica, política y económica, la legislación que se encuentre pues, en determinado momento y en determinado lugar vigente. Va a entrar a afectar directamente la forma en cómo las tierras se distribuyen. En unas ocasiones puede que se ejecute de manera justa, como en otras ocasiones puede que la tierra sea distribuida de manera muy inequitativa, como es el caso actualmente en Colombia. Entonces, para entrar a abordar el tema, tenemos que primero que todo entrar a ver la reforma clásica. ¿De qué nos habla la reforma clásica? Se habla de una legislación sobre techos y la redistribución de tierras que lo supere. Esto, en otras palabras, ¿qué nos quiere decir? Que yo, como propietario de las tierras, tengo que tener una determinada cantidad que no se puede exceder según un límite fijado por el Estado en cuanto a una medición, y en caso de que ese límite sea excedido por las propiedades que me pertenecen a mí, esas tierras van a entrar a ser adjudicadas al Estado. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Muchas de estas tierras que eran expropiadas por parte del Estado en determinados lugares eran adjudicadas a los campesinos de manera gratuita. ¿Sí? ¿Para qué? Para que jugaran un papel y una función social. ¿Cuál es el requisito fundamental? Que cumpla con una función social, que la explotación sea eficaz. Esto era un requisito sine qua non con el cual, para poder adjudicarse a los campesinos de manera gratuita la tierra, ellos a cambio tenían que generar producción, fuera agrícola, fuera ganado, fuera lo que fuera, la tierra no podía quedarse simplemente siendo un pedazo de tierra cercada. Luego de esto, de este requisito fundamental, otros fines de la reforma son la redistribución de la tierra. ¿Esto qué nos quiere decir? Como en un principio lo abordé, la tierra, particularmente en Latinoamérica, ha estado muy mal distribuida, es decir, hay mucha tierra en manos de muy pocas personas. Ante dicha problemática, lo que ha hecho el Estado en general es entrar a expropiar las tierras bajo una serie de condiciones, digamos, que se han ido variando dependiendo del contexto histórico y social. En un primer momento, a los terratenientes se les ofrecía la posibilidad de que a cambio de las tierras que les sobraban, debido a la cantidad que poseían, el gobierno les prometió unos bonos agrarios estatales. Ellos, o estos iban a ser pagaderos en el tiempo e iba a ser una especie de compensación o indemnización que iban a recibir, que iban a recibir estos dueños de las tierras, pues por entregarlas a cambio de que pudieran ser trabajadas por campesinos. Luego, no es un secreto, según la historia, que el gobierno incumplió con el pago parcial de estos bonos agrícolas, y ante dicha circunstancia, evidentemente se generaron molestias por parte de los dueños de las tierras y lo llevaron a instancias judiciales. Finalmente, ¿el gobierno qué resolvió? El gobierno resolvió brindarles acciones en el sector económico y mercantil para que a través de la industria pudiesen hacer a través del tiempo pagaderos los bonos y las deudas pues que tenían con el Estado. Después viene la reforma de 1953. La ley define los tipos y tamaños máximos de la propiedad y se fija en función social. Digamos que en el marco de esta reforma, muchos de los aspectos que ya se habían abordado con anterioridad se volvieron a, digamos, desarrollar, pero se podría decir que de una manera un poco más optimizada. Las tierras usurpadas a los indígenas después de los años 1900, particularmente en Latinoamérica, se estableció legalmente que tenían que ser después de un tiempo restribuidas al mismo resguardo, porque los indígenas realmente no tenían por qué entrar a pagar los platos rotos de que un dueño de tierras no quisiese ceder sus dominios por el hecho de que el Estado no le podía pagar. Posteriormente viene la transferencia obligatoria de las tierras. Acá el Estado quiso hacer una especie de velo en el cual se quería hacer ver como una negociación justa, pero finalmente lo que terminaba siendo era una expropiación vil hacia aquellos dueños de tierras pues que las tenían en grandes cantidades. En Colombia el Estado inició un pequeño principio de parcelación. ¿Esto qué quiere decir? Que entraron a comprar fincas afectadas principalmente por conflictos de propiedad, etcétera. ¿Qué pasó? Que los dueños de las tierras empezaron a quejarse porque no se les pagaba lo suficiente
y el Estado empezó a exigirle a los campesinos que ellos tenían que pagar a través de la producción el avalúo comercial de la tierra. Muchos campesinos decidieron no hacerlo y obligaron a los terratenientes a subarrendar de manera casi que gratuita por debajo del costo legal estas tierras. Finalmente, en Colombia se generan programas de colonización que implicaban cesiones y planes de asentamiento. ¿Esto qué quiere decir? Que se hacían resguardos en donde los indígenas podían trabajar una gran cantidad o un gran abordaje de tierra y ellos pasaban a ser directamente los propietarios, ya no dependían de un productor o de un dueño de la tierra. Bueno, muchachos, actualmente, pues digamos, eso es lo que se puede referir con respecto a la evolución de las reformas agrarias en Latinoamérica. A continuación, mi compañero Juan Esteban va a entrar a abordar un tema que pues va a ser de gran relevancia para poder seguir dando un poco de lógica y entendimiento a lo que yo les acabo de explicar. Buenas noches, mi nombre es Juan Esteban Ojeda Gordillo y yo tengo la responsabilidad de explicar el tema de la adjudicación de los bienes baldíos que ejerce el Estado sobre ellos. Digamos que en primera medida lo que busca, digamos de manera general, los estados es recuperar todos aquellos bienes baldíos que están dentro de su delimitación territorial para darles una mejor utilidad. Sabemos que dentro de la misma sociedad agrícola es necesario, es inminente, fundamental, importante, que se mejore el tema infraestructural de todo lo que tiene que ver con las parcelas y con todo tipo de terrenos agrícolas. ¿Cuál es el motivo de ello? Porque estas tierras deben tener un tratamiento especial, un tratamiento que debe ser productivo y fructífero para toda la nación. Los mismos estados han reconocido, en América del Sur especialmente, que todas las tierras que poseen aquellos estados, países o naciones son fundamentales para el progreso, desarrollo de cada una de sus naciones. Es necesario hacer vital, hacer importante, imperativo, que todos los productos primarios tengan alguna eficiencia dentro de los mismos. Para eso mismo el Estado se ha visto en la obligación de que las mismas personas tengan una orientación desde aquel punto principal como es la normatividad, para incentivar a que las personas sigan utilizando todo este tipo de terrenos que el Estado ha dejado de utilizar o que no tiene, digamos, en funcionamiento. Esto permitiría también en estados como Ecuador y Chile que gracias a la adjudicación de estos bienes que no tienen ninguna utilidad dentro del Estado, para que albergaran a cerca de 33.525 aproximadamente familias, donde podrían tener una oferta de empleo y asimismo sustento sobre sus mínimos vitales. Además de eso, digámoslo, es necesario abocar el tema de los justos títulos o de los títulos válidos a los que tendrían acceso ciertas personas. Cada estado maneja, digamos, una regulación diferente, tanto la Constitución de Ecuador como la de Chile, como la de Argentina, Brasil y Colombia tendrían, digamos, condiciones muy diferentes entre todas, pero algo que las relacionaba o que hacía que ellas fueran parecidas era que aquellas personas que se dedicaban estrictamente al tema de las tierras, al tema del trabajo de las parcelas, esas personas expertas que a través de los años podían adquirir el derecho de sostener su tierra y asimismo ser propietarios de los mismos. ¿Para qué? Porque eran las personas quienes podían trabajar de mejor manera esa tierra, darles una mejor proyección y así generar el producto interno bruto que el Estado necesitaba. Para eso necesitaba la ayuda de personas expertas en el mismo tema y a ellos les adjudicaba el título válido para que tuvieran la posibilidad de trabajarlo y además de eso generar un desarrollo muy general en el Estado. A grandes rasgos eso es, digamos, lo que quería plantear esta pequeña parte del texto y ahora a continuación continúa mi compañero Santiago explicando lo relacionado con el tema subsiguiente a lo que venimos tratando. Muchas gracias.
Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Santiago Bernal y ya como último tema vamos a conocer los resultados de los programas de reformas agrarias que se dieron en Latinoamérica. Primeramente podemos decir que en Latinoamérica se distribuyeron y redistribuyeron 128 millones de hectáreas de tierras, dentro de las cuales 85 millones fueron adjudicadas mediante negociaciones y 26 millones se dieron mediante colonización de tierras y el restante se dieron mediante la expropiación. Podemos decir que el país que mejor y redistribuyó la tierra a gran cantidad fue México con 51 millones de hectáreas de tierras. Esto se dio con la Constitución de 1917. También podemos decir un evento importante para América Latina fue la Alianza del Progreso formada por Colombia, Honduras, México, Venezuela y Paraguay. También podemos decir que dentro de este lapso de 1936 hasta 2008, en Latinoamérica, cada país, cada estado hacía una reforma agraria casi anualmente, lo que no dio por terminada la reforma actual que tenía y sí pasaban a una nueva en la cual nunca terminó de dar resultados. También podemos decir que dentro de este lapso, 85 millones de hectáreas de tierras fueron adjudicadas a campesinos e indígenas, quienes ya tenían un control sobre la tierra y pues se les adjudicó la tierra mediante pues títulos. Cuando se apoyaban las reformas agrarias, lo que hacían era conseguir votos, todos los políticos, a los campesinos con medio de promesas, incluyendo una reforma agraria, que cuando ya conseguían estos votos, no se olvidaban de la misma reforma. Lo que fueron los programas de reformas agrarias dentro de los países como Venezuela, Paraguay, Ecuador, optaron por la expropiación en un mayor lapso, como lo fue Colombia, México y Argentina, a los cuales optaron por una negociación a la venta de las tierras. A grandes rasgos, la conclusión que se lleva es que todos los países que llevaron a cabo una buena redistribución de la tierra dentro de sus reformas agrarias han sido testigos de mayores beneficios y mayor equitatividad en las tierras y una mayor progresividad para sus comunidades. Muchas gracias.